Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su espacio Voces del Periodista en el portal de Anunciación. Gracias a nombre de socios y directivos del Club de Periodistas de México, así como de su brazo académico y asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera Feital IAP. Queridos amigos, el tema, la agenda de hoy, por demás interesante, con personalidades de alto vuelo, intelectuales, académicos de primer nivel, sobre algo que precisamente está aconteciendo en estos momentos, en el día de hoy, aquí en la Ciudad de México, en la que se reúnen y confluyen un grupo importantísimo, muy numeroso de campesinos, precisamente molestos por esta nueva denominación en la que se da y se dice ocupación temporal, pero que permite que se puedan tomar sus tierras sobre pretexto de una prioridad en la cuestión energética que sobre todo y se vislumbra puede beneficiar más intereses privados que colectivos. En este caso y en este marco social que se vive aquí en la capital de la Ciudad de México, pero también sintiendo otras dinámicas, ha tocado el maestro Rodolfo Sánchez Mena, por ejemplo, a Michoacán, Michoacán lleno de recursos naturales, riquísimo, pero que sin embargo pues se ve saqueado y vamos entendiendo cada vez más y se va conformando más un tablero que se comprende cada vez más, en el cual el fondo de la problemática de que vemos una violencia desatada, pues obviamente es para quienes gozan del río revuelto que esto provoca, y es saquear a nuestro país de recursos naturales. Allá se habla mucho de minería, independientemente de otros recursos. Vemos en diferentes vertientes de nuestro amado México, en el norte, a esta tribu maravillosa, los yaquis, defendiendo el agua contra intereses privados de empresas que insisten en irse a esa región, Hermosillo, que si no tiene la suficiente agua más que para cultivos y básicamente debe de ser y priorizar la alimentación de todos, bueno, pues se destina y se está priorizando y haciendo ahí un acueducto básicamente para empresas. Estas empresas bien se pudiesen colocar en otra región, en otro lugar donde no hubiera esta problemática tan tremenda, pero vemos a los yaquis, este pueblo maravilloso y heroico, defendiendo sus recursos naturales. En este contexto en el cual lo que por derecho se tiene, lo que por constitución y lo que hemos aprendido los mexicanos, ser un derecho natural de todos nosotros, pues ahora hay grupos que se organizan para proteger lo que debe de ser prioridad para el Estado. Entonces, en un programa en el cual pretendemos hacer propuestas, tal como lo prometió el maestro Rodolfo Sánchez Mena en la entrega pasada, es de lo que se va a tratar. Analizar básicamente también la importancia y la estrategia que tiene el campo mexicano. Lo que es fundamental, que seamos autosuficientes alimentarios, recobrar ese México maravilloso, ese campo pleno que antes teníamos, que tenía para dar y para exportar, para dar a los mexicanos y para exportar. Esa autosuficiencia alimentaria que se ha perdido, pero que podemos y debemos recuperar. Hay grupos interdisciplinarios de intelectuales, de académicos, de mexicanos que aman profundamente al país, que están trabajando en ello. Y bueno, el privilegio, y como lo prometimos, que está aquí el maestro Rodolfo Sánchez Mena, quien además de ser editorialista de Voces del Periodista, tanto en radio como en este espacio electrónico y también en nuestra revista Voces del Periodista, bueno, también es parte importantísima de la sociedad científica más antigua de México, data de 183 años y la fundó un expresidente, el doctor Valentín Gómez Farías, con esta visión científica de análisis, pero todavía de amor
por México, por el impulso de México. Entonces, a esta maravillosa Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que como insisto, es la sociedad científica más antigua de nuestro país. Pues, ¿quién creen que nos acompaña? Nos acompaña el licenciado Hugo Castro Aranda. Él es presidente, fíjense, ni más ni menos que de la Academia de Planeación para el Desarrollo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Entonces, a partir del estudio de la inteligencia y del profundo amor a México, con esos elementos maravillosos contamos el día de hoy para ustedes, queridos amigos. Maestros, un privilegio tenerlos aquí. Gracias, maestro Hugo Castro Aranda, un privilegio tenerlo aquí, maestro. Lo admiramos y lo queremos desde hace muchos ayeres, y qué bueno que estén en activo junto con el maestro Rodolfo Sánchez Mena en un grupo interdisciplinario del cual les suplico nos compartan, para que veamos que hay esperanza, debe de haberla, hay que luchar y exigir que así sea, pero precisamente a partir de grupos que tengan este amor por México y sobre todo que tengan la disciplina de la academia y de la ciencia. Muchísimas gracias. Maestro Rodolfo Sánchez Mena. Por la invitación. Pues la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, convocados por el presidente de la Academia de Planeación, un grupo de legisladores que participan con nosotros, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, de las comisiones que están encargadas de los problemas del campo, pero también de las comisiones que tienen que ver con los recursos que se destinan para la producción. Estamos viendo con un grupo de expertos, con productores del campo, con académicos, con miembros de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Estamos abordando el planteamiento que hizo el presidente de la República, la convocatoria para hacer una reforma profunda al campo y atender estos requerimientos que tiene el país en torno a una producción alimentaria que cubra no solo los requerimientos alimentarios de los mexicanos, sino también sirva de plataforma para que nuestro país sea una potencia global, como nos estamos planteando todos los mexicanos. Entonces, la perspectiva que estamos trabajando, pues tiene que ver con el estudio, con nuestra experiencia, con abarcar todos aquellos aspectos, pero fundamentalmente ir focalizando las propuestas concretas de cuáles son los problemas y cómo superarlos, para presentar una serie de propuestas en términos programáticos y analíticos para que aquello que se está viendo en el campo tenga una solución pronta y rápida. ¿Esto es así, licenciado? La palabra, licenciado querido. Es importante subrayar, queridos amigos, que el maestro Rodolfo Sánchez Mena menciona que habrá mesas de expertos, pero aquí lo más importante están los expertos, digamos, empíricos, los que con la vida ven al campo, han hecho nuestro campo. Entonces, desde la ciencia, pero tomando en cuenta siempre a quienes son actores fundamentales y quienes son verbo de la producción del campo, que son los campesinos. Esto es muy importante y, por cierto, valga el espacio para recordar y dedicar este espacio a Armando Villarreal Marta, que es un mártir, digámosle así, porque es un campesino que defendió la soberanía nacional en frente de transnacionales del TLC en el sexenio pasado, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Fue asesinado arteramente y bueno, pues vaya en esta memoria y en esta defensa y en quienes están con la esperanza, la ilusión y el quehacer de que recobremos este maravilloso campo mexicano. Qué mejor y ahora
Quien encabeza este análisis es el maestro Hugo Castro, y le agradecemos enormemente. ¿Qué nos puede decir de un planteamiento básico para, antes de ir al corte, y ya después regresar, maestro, para desarrollar el tema? Bueno, como en muchos otros aconteceres del país, pensamos que lo más importante es recoger todo lo que sabemos sobre el campo mexicano. Y lo que sabemos no es patrimonio de una sola gente o de una sola institución. Es algo que la sociedad mexicana ha venido trabajando y haciendo pues por siempre. Desde que llegó aquí el primer hombre, nos ocupamos del campo. Ocurre entonces que ahora tenemos una amplia experiencia sobre nuestra naturaleza y al mismo tiempo conocemos toda la estructura de lo que estamos seguros constituye los instrumentos para poder abordar cada vez mejor el campo mexicano. Este abordaje, en consecuencia, se tiene que hacer desde la perspectiva científica y técnica mejor que desde otra, porque lo hace de una manera inocua en el sentido de que conoce los intereses, es capaz de valorarlos, es capaz de ponerlos en correlación y de dar a cada cual la dimensión que tiene para tratar de encontrar el óptimo uso primero del campo y en segundo lugar el mejor destino para quienes en él y de él viven. De manera tal que tuvimos creo yo, la feliz circunstancia de poder convocar a grupos de expertos y hacer en mesas redondas que se han venido desarrollando ya. Estamos a punto de abordar la número 7, en donde lo que se hace son propuestas. Desde luego, los diagnósticos del campo están en donde deben estar, en la cabeza de los que están en el campo y quienes lo investigan, y por el otro lado, supongo que también en la cabeza de los gobernantes, debido a que es necesario recordar pues que sin el campo simplemente no podremos vivir. Simplemente nuestro alimento y nuestra sociedad de ahí viene. Pues queridos amigos, vamos a un corte, escuchamos al maestro Hugo Castro y recordemos una máxima que cita, por cierto, en su próximo artículo el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Esta máxima que diría yo muy mínima porque la aplican, no es un dicho, no es para entender que así fuese, dice para controlar una nación controla su petróleo, para controlar a la gente controla el alimento. No va así exactamente, pero es el mensaje. Aquí, por desgracia, es que en muchas partes sí lo han hecho verbo, y de lo que se trata precisamente es de que haya equidad de la mejor manera, equidad para todo, y que no se mate al campo mexicano. Regresamos con el maestro Rodolfo Sánchez Mena y con el maestro Hugo Castro. No tardamos, gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en su espacio de Voces del Periodista, en este portal de anunciación que dirige la muy querida Tere García Ruiz, y que todos los miércoles, como ustedes lo constatan, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde hay información en el que las diferentes vertientes y organizaciones de la sociedad civil se manifiestan de manera totalmente libre. Orgullosamente, Tere García Ruiz es parte de la directiva del Club de Periodistas de México y también del voluntariado de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fieital, IAP. Gracias a Tere, a todos mis compañeros aquí en el estudio y por supuesto a los estudiosos que nos acompañan y por ejemplo en este caso decirle al maestro Rodolfo que nos diga por favor el maestro Rodolfo Sánchez Mena la dinámica que se está siguiendo desde la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística que están estudiando esta problemática del campo. ¿Quién encabeza todo este estudio y este análisis profundo? Aquí lo tenemos, es el maestro Hugo Castro, un mexicano excepcional, un personaje con muchos reconocimientos y el más importante es el ejemplo de vida, el ejemplo de traducción de sus acciones para bien de México. Aquí con el maestro Rodolfo Sánchez Mena vamos viendo qué se hace en el campo, tomando en cuenta la geoestratégica, qué geoestrategia ustedes están abordando debido a la situación mundial como está. Hablamos de TLC, hablamos de inequidad en este Tratado de Libre Comercio, hablamos de una serie de que se ha vulnerado, digamos, ¿no? La propia Constitución mexicana, los esquemas legales que se tienen, qué hacer y cómo hacerlo, maestro Rodolfo Sánchez Mena. Bueno, estamos abordando desde una perspectiva muy amplia el problema, porque el problema ya no es, y desde hace mucho tiempo, ya no es un problema de orden local. Intervienen una serie de factores de carácter foránea, mundial o internacional. Y buena parte de los problemas no se encuentran localizados en México y tenemos que conocerlos a profundidad para entender y buscar las soluciones que tenemos. Por ejemplo, desde 2008 se presentó en el mundo un problema acelerado de precios de petróleo que impactaron en los precios de los alimentos. Y se dio un vínculo muy fuerte entre el petróleo, los precios del petróleo, la estrategia mundial del manejo del petróleo y de los alimentos. Y a partir de ese momento empezaron a generarse una serie de situaciones en el mundo que llevaron a situaciones de hambrunas, de muertes por problemas de falta de alimentos y inclusive se dieron motines y rebeliones y cambios políticos en buenas partes del mundo. En nuestro país, por ejemplo, nosotros conocimos cómo se disparó el precio de la tortilla, cómo la gente buscaba alimentos en los trenes para bajar un poco de semillas para poder comer y era una situación que desde el punto de vista de la gente
pues bueno, pues obedecía una situación local, pero estamos hablando de que esto se estaba presentando a nivel global. Entonces, tanto las Naciones Unidas por parte de la FAO, que estaba controlada en ese momento por las empresas transnacionales que producen los alimentos, estamos hablando de las corporaciones que controlan las semillas, que controlan los grandes mercados y que están asociadas a las empresas petroleras, habían avanzado sustancialmente en esta estrategia y en ese momento se empezó a desplazar una teoría que todavía predomina en este momento y que le llamamos una falsa teoría, que está asociada a la escasez de los alimentos y que se maneja en términos de la producción de biocombustibles, que fue reduciendo sustancialmente las superficies de producción en el mundo de producción de alimentos y se empezaron a dedicar de granos y se empezaron a dedicar a biocombustibles. Y otra asociada de estas, nada más quiero concluir esta parte para seguir sacando una serie de razonamientos y de conclusiones. Una segunda fase de esto, se empezó a argumentar que el tamaño de la población que había en el mundo daba lugar a que los alimentos que se producen en el mundo estaban escaseando, ¿sí? Y por eso subían los precios de los alimentos. Y también otra que está asociada a la teoría del crecimiento de la clase media, que estaba demandando alimentos diversificados y preferentemente, inclusive llegó a decirse que al crecer la capacidad de ingreso de India y de China, que se estaban desarrollando y que estaban demandando más alimentos, eso hacía que los stocks de alimentos mundiales estuvieran abatiéndose y en consecuencia disminuyendo la producción, disminuyéndose los stocks y elevándose los precios, cuando lo que teníamos era una escalada descarada, ¿sí?, de especulación con los alimentos, y que esto pues trajo serias consecuencias en las economías y fundamentalmente en el bolsillo de las gentes del mundo, ¿sí? Y de buena parte de la población más afectada del mundo, que en África vimos millones de gentes que empezaron a morir, y terriblemente el problema se complicó cuando vinieron los programas de ayuda alimentaria, y los programas de ayuda alimentaria llegan para acelerar el proceso, porque le dan a la gente alimentos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD, cuando los agricultores están sacando sus cosechas al mercado y los arruinan. Entonces, con esto, sí, desplazan a una gran cantidad de gente del mercado, ya no pueden producir, están descapitalizados y la gente queda a merced de las grandes empresas que empiezan a ganar terreno a la producción campesina, y que es nuestro interés hablar de las bondades que tiene la producción campesina y el futuro de esa producción campesina. Exactamente, queridos amigos, con lo que nos dice el maestro de una forma tan clara, entendemos todo esto que se ha vivido. Nos hace un extracto del tiempo y poder entender y tener una visión muy importante. Vemos como muchos de los problemas no es que no haya, sino es de que es importante que creamos que no hay. Entonces aquí viene esto de las especulaciones. Y precisamente yo quisiera comentarle con estos cambios geoestratégicos y de los que ustedes nos comentan de los combustibles, de lo que tenemos que ver con la energía, con los energéticos, y que vemos una dinámica importantísima y cambios por demás acelerados. Ahora vemos ya un surgimiento del BRICS, una posibilidad y una opción paralela a lo que es el Fondo Monetario Internacional, y que de acuerdo a lo que dicen no van a condicionar las políticas de los países que pudiesen necesitar algún apoyo. En este caso, bueno, en el contexto que vivimos, maestro,
yo le pediría, maestro Hugo Castro, nos diga estas opciones, estas realidades que sí hay, que es importante sembrar este pensamiento. Estamos hablando del campo, hay que sembrar los pensamientos, porque parte importantísima de lo que hay en la especulación, también se especula con la mente de todos nosotros. Tratan de que nosotros no tengamos certeza en las cosas, y recordemos que estamos viviendo tiempos de guerras no convencionales, y las guerras no convencionales obviamente utilizan armas no convencionales, las que no hemos visto como evidentes armamentos. No solamente son los cañones, las pistolas y las bombas, son los medios de comunicación. Nosotros ya somos parte y materia de lo que es una guerra, y una guerra no convencional. Parte de ello, por supuesto, vemos guerras financieras, de especulación, económicas, de recursos naturales, y por supuesto, cómo no iba a ser con los alimentos. Maestro, lo escuchamos con mucha atención. Me dejan ustedes pues ya prácticamente sin nada que decir, pero sí quisiera agregar un par de cosas. La primera, que recordemos que la producción agrícola es condición para la existencia humana. Hoy, claro, de no haber una actividad agrícola suficientemente productiva, cualquier sociedad tiene problemas. En el conjunto del mundo, lo que acaba de decir Rodolfo Sánchez Mena es así, porque en este momento, durante los 50 años pasados, se terminó de construir una red mundial de comercio que alcanza prácticamente todos los rincones del globo, y por supuesto la agricultura. La agricultura, sin embargo, fue un fenómeno local y estaba condicionada por la costumbre, pero también condicionada por la naturaleza. Tenemos que recordar que en México la última hambruna total de lo que entonces era nuestro país, o sea, la Nueva España, fue en 1794-96, que provocó una gran mortandad, porque, lo sabemos todos, la naturaleza hace que la agricultura se comporte exactamente como la naturaleza se comporta. La agricultura no puede escapar de la naturaleza por más que se quiera. Y entonces es una actividad de alto riesgo, tan de alto riesgo como sea riesgosa nuestra propia naturaleza. Entonces, en aquel entonces se concibió, más bien se agrandó la red de grandes almacenes en el país, de los que todos hemos oído hablar, que se llaman alhóndigas. Se constituyó la primera reserva de granos, principalmente para alimentar a la población, y desde entonces se mantuvo un equilibrio, de manera tal que cuando venía una catástrofe natural, de la naturaleza que fuera, fundamentalmente ausencia de lluvias, eso no es nuevo, nos ha acompañado en toda la historia humana, se proveía a los mercados. Pero esto, que fue una ocupación pública, se convirtió en este siglo pasado fundamentalmente en una ocupación privada, porque se planteó como negocio mundial el de los alimentos. Y entonces los alimentos tuvieron este doble papel: el papel efectivamente de ser un negocio de orden global, y por el otro lado el de ser un arma también de orden global. Sabemos, por ejemplo, que en la caída de la Rusia soviética jugaron un papel muy importante los alimentos que no se le proporcionaron oportunamente, y que eso generó inconformidades como las que hoy estamos padeciendo en nuestro país. Queridos amigos, hay que aprender de la historia. ¿Qué mejor que esto que nos hablan estos grandes mexicanos, el maestro Hugo Castro, el maestro Rodolfo Sánchez Mena? Vamos a un corte y no tardamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en este espacio Voces del Periodista en el portal maravilloso de Anunciación. Recordándoles, amigos, que todos los días pueden escucharnos en la 760 de AM, aquí en el Distrito Federal, en el área metropolitana, en ABC Radio de Organización Editorial Mexicana. Pero también estamos en las repetidoras de esta misma organización, y así también en el gran grupo Radio Turquesa, que es la joya del sureste, tiene un alcance maravilloso, todo el sureste, Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos. También así las frecuencias de La Pantera en la frontera norte, de aquel lado y de este lado. Así es que a través de la frecuencia radial también los esperamos todos los días de 5 a 6 de la tarde en Voces del Periodista. Pero en este espacio cibernético somos de Anunciación, Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, pero estamos aquí gracias a este portal maravilloso y plural que dirige la muy querida Tere García Ruiz. Retomando con el maestro Hugo Castro, con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, estudiosos que encabezan a un grupo multidisciplinario de mexicanos que ven para que el campo esté mejor. Vemos que hay estrategias que se han aplicado desde hace muchos años. Ellos nos van a platicar y ya insistimos, y lo comentábamos en el corte, sembrar el pensamiento, que es el pensamiento original, así como el campo y la utilización y el manejo del campo, es el pensamiento original. El no ser nuestros propios carceleros. Hemos mordido el anzuelo y hemos permitido que dominen e inoculen miedos, e inoculen inacción en nosotros, inoculen desánimo en nosotros. Pero afortunadamente hay mexicanos como los que tenemos acá, que canalizan e intercambian puntos de vista, y me decía el maestro, y ahorita nos van a decir que hay que resembrar, hay que barbechar y sembrar el nuevo pensamiento, que es el pensamiento que existía, sin transgénicos, el pensamiento natural. Tenemos un gran país y podemos salir adelante. Lo que falta es la estructura humana que aplique lo que debe aplicarse. Maestro Hugo Castro. Pues decía de las alhóndigas, y el último gran símbolo para nosotros de las alhóndigas es la alhóndiga de Guanajuato, que es la primera gran instalación que fue asaltada por miles y miles de campesinos, como sabemos, y que dio inicio a la independencia nacional. Fue una alhóndiga y eso se nos olvida. La alhóndiga de Granaditas. Pues la alhóndiga de Granaditas, que estaba llena, una ciudad muy importante, donde casualmente salía una buena parte del oro y la plata que se enviaba a Europa, como ahora se envía oro 20 toneladas anuales por el puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán. Es decir, el elemento agrícola se transformaba en oro y plata y se exportaba. Ahora lo agrícola se transforma en buena medida en petróleo que se exporta, nos devuelven vales por ese petróleo y con esos vales nosotros compramos fuera los alimentos que teóricamente nos hacen falta. Y nos hacen falta porque se dejaron de producir en México, pudiendo producirse. El alegato fue que teníamos que aprovechar la ventaja comparativa de que nosotros tenemos recursos naturales que podemos vender para entonces comprar más barato el alimento. Hoy el alimento ya no se compra más barato. Exacto. Si nosotros recordamos la entrada de grandes empresas, por ejemplo de focos,
a México, recordaremos que cuando llegaron vendiendo los focos muy baratos, subieron, en cuanto tronaron a las empresas mexicanas fabricantes de focos, no, se recuperaron porque todos los empezaron a vender más caro. Por eso se llama competitividad. La competencia comercial tiene esas reglas y cualquier comerciante las debe saber aprovechar para que su empresa prospere. En lo nacional es distinto. En lo nacional, cuando se comenzó a construir el nuevo Estado mexicano a partir de la Revolución, se empezó a pensar en que debiera haber agua en grandes cantidades para regiones más amplias y agua segura. Y entonces empezamos a guardar el agua en grandes presas. Y de 1920 hasta hace, 20 años, se construyeron las grandes presas con las que el país cuenta, pero eso no está concluido. La red de presas del país tendría que incluir muchas otras grandes presas para que pudiera haber una frontera agrícola más lejana y pudiéramos producir más. Eso, sin embargo, en este momento no es limitante, porque la realidad es que muchos de los distritos de riego de esas presas no están produciendo lo que debieran. Estamos sembrando, por ejemplo, sorgo para alimentar animales y exportar carne, ya muy poca, no es la que se exportó en otras cantidades, en otras épocas, y dejamos de producir los alimentos que directamente podemos consumir. Consumimos lo que produce el campo, pero a través de, y eso cuesta más. Pero además ahí va un componente, el componente tecnológico que traemos de fuera, que muy a menudo no es necesario. Por ejemplo, meter tractores grandes en las sierras del país. Nuestro país, el 72% de nuestra superficie es una superficie muy accidentada, en la que se puede hacer agricultura, y es una agricultura que se hizo en el pasado y que se puede volver a hacer. Y además no se desplaza la mano del campesino. No importaría que se desplazara. Los campesinos no tenemos por qué querer que se queden ahí si no quieren. Lo que pasa es que en este momento se van porque no pueden quedarse ahí. Son expulsados económicos. Son expulsados económicos, políticos y sociales, las tres cosas. Claro. Hay situaciones de violencia. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el norte del país, en la pasada sequía, en donde murieron miles de cabezas, pues equivale al despoblamiento también. Son mecanismos de despoblamiento, como los despoblamientos que se dan en otras zonas del país para mover a grandes contingentes de la población. O sea, el problema de las presas, yo lo vivo, que soy gente del sur. Si las grandes presas se construyeron en el norte del país y sirvieron para desarrollar esa agricultura comercial que ha favorecido a agricultores muy ricos, pero en el sur carecemos de esas presas. En el sur tenemos problemas de inundaciones y nos sobra agua que enviamos al mar y que no aprovechamos para generación de energía eléctrica y que no la aprovechamos para la agricultura, para la ganadería, y nos meten en el absurdo de vendernos la energía eléctrica producida con gas, y con gas que producen las empresas transnacionales y que compran en el exterior el gas a precio dólar. Entonces, todos esos factores hacen que nuestra economía se empobrezca. Y además, gas que aquí se está quemando, lo queman. Ahí vemos en el sureste también, en Campeche, vemos que los quemadores desde hace años y años, como dice el maestro Hugo Castro, quemándose el gas, y en cambio vamos a comprar gas a otra parte. Efectivamente, maestro, disculpe la interrupción. No, estamos dialogando sobre el tema y estamos platicando. O ahora nos proponemos sacar otro gas, con el propósito de combatir nuestro déficit en gas. Pero perdón, la energía hidroeléctrica en México todavía tiene mucho que recorrer. Gran potencial, como también la energía nuclear, a pesar de todos los miedos que nos han metido en ese sentido. Y la energía nuclear
en los años 70, se prometió en 11 años triplicar el potencial de producción eléctrica del país. Es un tema correlativo. El asunto está en que en este momento la agricultura puede, en las actuales condiciones, repuntar, porque esas condiciones hoy son propicias. Hay en el campo una inmensidad de recursos que están allí sembrados inútiles, que se hicieron durante estos años pasados, ni modo, no, la construcción de la infraestructura de un país se lleva muchos años y aquí se ha construido infraestructura también para eso. Hay una enorme cantidad de almacenes, inclusive entre los pequeños productores. Olvidémonos si son ejidatarios, pequeños propietarios o comuneros. Eso ya no importa. En este momento lo que importa es que los recursos están en propiedad y en manos de alrededor del 80% de la población rural, que es pequeño propietario, ejidal o comunal o pequeño propietario privado. ¿Cómo se les vulnera? ¿De qué manera? Y estamos viviendo hoy una manifestación precisamente y lo que pueda venir de ahí. Porque no tienen nada que guardar en esos almacenes. Y no pueden guardar nada porque destruimos sistemáticamente los organismos que contribuían a esa producción. Muchos de esos organismos tenían problemas. ¿Por qué? Porque la sociedad humana tiene problemas. Yo tengo problemas Pero hoy. se corrigen los problemas. Ahí teníamos a Conasupo, por ejemplo. Decían entonces por qué lavar el problema y luego tirar al niño con todo y la bañera en que lo bañamos. Es decir, desaparecimos las instituciones, y no porque no supiéramos manejarlas, sino porque fue una acción deliberada, y nosotros pensamos que fue o para producir negocios económicos o para producir negocios de otra naturaleza. Y por ejemplo, hay tantas cosas que van avanzando, maestros queridos, en la ciencia. Vemos a los científicos rusos ahora queriendo reconstruir la torre Tesla para poder tener energía eléctrica libre para el mundo. Claro. Y por ejemplo, se tienen los elementos y la ciencia ha avanzado tanto, pero se van más a la tanatociencia, a las armas, a lo que pueda hacer espionaje, a lo que pueda significar dominio, y no a lo que pudiera ser la convivencia y la equidad, ¿no? Eso podría ser una ¿cómo se llama?, entrevista que usted hiciera en otro momento para explorar por qué está ocurriendo eso. Pues, porque es muy interesante. Lo importante en este momento es que en México, para producir nuestros alimentos, nosotros podemos con una relativa sencillez, pero nos va a llevar tiempo, con una estrategia adecuada, volver a producir nuestros propios alimentos, usando esta infraestructura a la que aludía, la gente que queda en el campo, que parece que ya no hay nadie, hay 26 millones de habitantes en el medio rural, que en este momento no viven todos de la agricultura. Una parte vive de la agricultura porque produce sus propios alimentos. Y casualmente los lugares en donde se producen estos alimentos tienen una tecnología sumamente avanzada. Xochimilco en este momento el 70% de las parcelas no producen. Y no producen porque traemos alimentos de Sinaloa o de otros lugares que tienen un menor costo. ¿Qué reordenada la producción? Es lo mismo que ocurrió con la importación de alimentos, maíz, frijol, arroz, etcétera, en la generalidad de la República. Pero la tecnología de Xochimilco es la tecnología más avanzada del mundo. Por algo la declararon Patrimonio de la Humanidad, no solo por su belleza turística, sino porque resulta que ahí hay una tecnología que muchos años antes que se descubriera ya se usaba por esas, por esos grupos humanos. Lo que quiero decir con esto es que cada lugar del mundo y de nuestro país en especial, que es tan diverso, tiene una tecnología adecuada al lugar. Tratar de aplicar la misma tecnología en lugares muy dispares
atrae lo que ocurrió con la Revolución Verde. Ya todos sabemos que la Revolución Verde está muerta y enterrada. Definitivamente. Y se debe a que se trató de crear un gran mercado mundial para la maquinaria, los pesticidas, los fertilizantes, las semillas, etcétera, que acabó no prosperando porque eran tecnologías que no prosperaban a su vez en los lugares precisos, ¿no? Pues por lo que vemos, amigos, esto va a dar para varias emisiones, este tema y otros más, y desde la disciplina de la academia. Yo les pediría a ambos estamos a 3 minutos de salir, pero que nos dejaran una tarea de reflexión, de investigación, a nosotros como ciudadanos que debemos acostumbrarnos a ser activos y partícipes y a informarnos de manera plural. Y que mejor que con maestros y académicos de este nivel, que nos dejen unas líneas de investigación, de estudio para nosotros y para comprender mejor a nuestro país. Maestro Rodolfo Sánchez Mena. Bueno, nuestra reflexión es en principio así muy concreto que todos los problemas que tiene nuestro país tienen solución y que la mejor solución es la que podemos dar todos. Por ejemplo, en el caso del campo, pues trabajando los campesinos que son expulsados del campo junto con sus familias y que hay formas de hacerlo y cómo reorganizar ello, ¿sí? Sí, y para eso se necesita definitivamente pues una serie de acciones en donde tiene que intervenir el gobierno, pero también tiene que participar la sociedad campesina y la sociedad urbana, porque somos los interesados en mejorar la alimentación de nuestros hijos y mejorar nuestros bolsillos. En este caso es recuperar los sistemas, es sistematizar las cosas con la lógica, y en este caso de nuestro maravilloso campo mexicano. Maestro. Recuperar los sistemas y las personas. Y dentro de las ciudades, a los mayores de 40 años, que recuerden que consumíamos alimentos producidos en México por temporadas. Había, según la temporada, el alimento. Hay que recuperar eso para que comencemos a demandar alimentos mexicanos. Que nos opongamos a que se traigan grandes barcos con alimentos de otros lados en épocas de cosecha, que los traigan, como no, cuando hacen falta, que es en las épocas en donde no se cosecha, porque con todo esto lo que se aumenta es la especulación. Los especuladores son unos muy antiguos enemigos de la alimentación barata y conveniente de la gente. Los especuladores siguen hoy, nada más que hoy son mucho más sofisticados, utilizan la tecnología de la computadora y de los cálculos financieros para poder maximizar su especulación, pero ahí están. Es el comercio el que ha creado las circunstancias en que estamos, aunado a gobiernos pues desaprensivos. Dejemos de ser desaprensivos. Yo creo que esa es la principal tarea. Eso está muy generoso, primero en llamarles desaprensivos, que yo creo que necesitaría aplicarse ese otro adjetivo, pero bueno, finalmente dejémosle así. ¿Y qué hacer? El sentido común. El sentido común, y así como a los jóvenes se les pone cuesta arriba y cada vez se les exige más, y que hay que estar con la actualización en la educación que debe de ser, porque es bueno para todos, que también exijamos lo mismo para los políticos, que se dicen que nos sirven y que están para servir, y a veces están para servirse o para servir estos pequeños grupos populares, que son muchas de las veces quienes los imponen a través de los medios, y volvemos a todo este sistema enfermo, que este sí está muy bien estructurado, pero que desde el sentido común, desde la lógica y la inteligencia de pensadores como los que hemos tenido el día de hoy aquí y que los tendremos en próximos programas, porque ellos son muy generosos en compartir su conocimiento, vamos a retomar y vamos a sembrar nuestro campo informativo, vamos a sembrar nuestra esperanza, vamos a sembrar nuestros pensamientos, como se siembra el campo, como se puede sembrar el campo y debe sembrar el campo y recuperar la calidad de vida de los mexicanos, la posibilidad de ser feliz, de que de este campo que sembremos todos florezcan alimentos
y florezca esperanza, florezca alegría, que finalmente es el derecho fundamental y por lo que estamos todos aquí, siempre vistos de manera comunitaria, siempre sabiendo que al hacer el bien a los demás lo hacemos a nosotros mismos y enfocándonos en que siempre vamos a poder mejorar las cosas, pero debemos accionar, no solamente es pensarlas. La libertad, recuerdo una canción de un compositor italiano, Alberto Gaber, que dice: la libertad no es estar sobre un árbol, la libertad no es estar en un espacio libre, la libertad es la participación. Participemos todos desde nuestro entorno, y claro que podemos y claro que debemos. A nombre de mis queridísimos compañeros Rafael Melgar Álvarez, Alejandro Sánchez Galván, Adolfo González García, Marcos Velázquez Larios, Bernardino Cervantes Ruiz, Hilario Ramírez Vergara, el muy querido Jesús Arismendi, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, el maestro Hugo Castro, estos maravillosos maestros, pues les agradecemos entrañablemente el que nos hayan permitido compartir la vida con ustedes y que el bien no renovable más valioso, que es el tiempo, nos lo hayan regalado y nosotros también les hayamos regalado parte de nuestra vida con todo nuestro corazón. Hasta la próxima, gracias.